Buenas noches, hermanos. Estamos muy contentos de haber escuchado hace un momento el motivo por el cual todos nos rendimos a reconocerle a Dios en adoración. Hay diferentes maneras de adorarle, diferentes maneras de expresar nuestro amor a Él. Y realmente no podemos resistirnos a hacerlo porque hemos probado y hemos comprobado su bondad y su amor, y eso nos lleva realmente a rendirnos ese amor y poder adorarle con toda nuestra vida, con todo nuestro entendimiento y con todo nuestro corazón. Pero ahora vamos a hablar acerca de la oración, el poder de la oración. Sabemos que Dios es un Dios que es el mismo, Él no cambia, Él no piensa un día una cosa y después piensa otra, siempre es el mismo. Dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos va a seguir siendo el mismo. Por eso es que ha dejado todo escrito, ¿no? Nos ha dejado todo escrito a través de los profetas, a través del Espíritu Santo, los grandes hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo pudieron plasmar no solamente los mandamientos, los preceptos, los estatutos, sino también los pensamientos de Dios. Y también pudieron escribir o transcribir lo que sentían en diferentes oportunidades de sus vidas, cuando pasaban o atravesaban por alguna situación especial. Yo creo que en este tiempo, no, más que nada en esta semana creo que ha pasado, he visto muchos comentarios acerca del destino de nuestra nación, de Perú. Y realmente cuando vemos las noticias, ¿no? Unas malas, otras más malas y otras terribles, nos queda la gran pregunta, ¿no? Y Dios, ¿qué piensa de todo esto? El Señor, ¿qué es lo que va a hacer ahora en esta situación tan difícil, tan peliaguda, como podríamos decir? Nos quedamos con dos posibles presidentes que tal vez muchos, la gran mayoría, no quieran. Sin embargo, las votaciones han mostrado la preferencia a estos dos candidatos, ¿no? De pronto de muchas personas, de muchos peruanos. Definitivamente Dios nos va a mostrar toda la verdad, si ha habido fraude, si no ha habido fraude, pero la realidad actual es esa. Entonces yo lo que veo es que hay un clamor, esta mañana cuando orábamos, el Señor me ponía la palabra desgarramiento. Hay como que el corazón se ha desgarrado en el corazón de sobre todo de los hijos de Dios, porque es como que hubiéramos estado expectantes de alguna solución a través de algún partido político y no se ha dado así. Y como dicen en un programa muy conocido, ¿no? Algunos personajes dicen, ¿y ahora quién podrá defendernos, no? Bueno, definitivamente no es el Chapulín Colorado, pero nosotros como cristianos sabemos que tenemos a alguien que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y tenemos que recurrir a la palabra para saber cómo es la manera como Dios ha obrado en los tiempos, en las naciones,
en la vida de las personas que eran escogidas por Dios para traer un cambio y para interceder. Qué increíble que haya personas o iglesias que Dios toma para un propósito de interceder, para hacerle recordar a Dios las cosas que antes hizo y que ahora necesitamos que Él haga, ¿no? Las maravillas que hizo anteriormente con el pueblo de Dios, y que en este tiempo se necesita un milagro, no chiquito, sino que se necesita un gran milagro, ¿no? Y ante un gran milagro, nosotros tal vez como peruanos nos preguntemos, nosotros nos merecemos como peruanos, no estoy hablando como cristianos, sino como peruanos nos merecemos un gran milagro de Dios, ¿no? Cuando vemos realmente todo lo que está pasando en nuestra nación, no de ahora, sino ya de muchos años atrás, los gobiernos, cómo han robado nuestra nación. Y ahora en este tiempo de pandemia, lejos de haber encontrado una solución para la salud, lo que se ha visto es un robo sistemático en todo lo que son las áreas de salud, ¿verdad? De las esferas más altas de gobierno en cuanto a las compras, insumos y demás cosas para poder estar nosotros cubiertos en esa necesidad que en este momento tenemos como nación. No encontramos alguien que gobierne esta nación, ¿no? O que haya gobernado en los últimos años, muchos años atrás, la nación como se debe. Sin embargo, hay un pueblo de Dios que siempre está clamando, que siempre está orando, que siempre está buscando el rostro de Dios, porque sabe que en ningún otro hay salvación. La palabra del Señor dice que no hay salvación en ningún otro nombre, que se nombre, ¿verdad? En el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay salvación en ningún otro nombre, solamente en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, ahí hay salvación, ¿no? Y el Señor nos ha dejado ejemplos en la palabra para saber cómo nosotros orar, cómo nosotros recordarle a ese Dios tan grande y tan maravilloso que tenemos por su misericordia, ¿verdad? Y por su bondad que se ha manifestado a nosotros, como muchos de nosotros ahora decíamos, ¿qué sería de nosotros si Él no nos hubiera salvado? Si Él no nos hubiera rescatado, si Él no se hubiera tenido misericordia de nosotros cuando todavía estábamos muy lejos de entender y de saber, ¿no? Que Él nos podía cuidar, que Él podía sostener nuestra vida, que Él cada día puede decirnos, no te preocupes qué vas a comer, ni qué te vas a vestir, ¿verdad? Porque esas cosas le preocupan a los que están en el mundo, pero no deben preocuparte a ti, sino que todas tus peticiones tienen que ser puestas delante de mi presencia, porque yo tengo cuidado de ti, yo tengo cuidado de tu vida. No hay un Dios que te prometa esto, no hay un Dios tan grande, tan misericordioso y tan bondadoso y tan fiel. Lo que más he escuchado hace un momento en todo lo que es la adoración que ustedes le dan al Señor es por su fidelidad. No hay un Dios, no hay otro Dios que pueda ser fiel, aunque nosotros de repente no seamos tan fieles, pero Él permanece fiel, ¿no? Y aun cuando somos más infieles, todavía Él aún se esfuerza más en mostrarnos su amor, porque Él no quiere que ninguno se aparte de su lado, Él no quiere que nadie se pierda, ¿no? Y en este tiempo, en una manera especial, como les digo, percibo ese desgarro, ese desgarro en el corazón del pueblo de Dios, que es como que se hubiera quedado sin fuerzas. Es como que si toda nuestra fe, ¿no?, hubiera estado puesta en un objetivo y no se logró, y ahora es como que estamos así, como tumbados, tirados, desinflados y sin esperanza. Y es cuando más tenemos que ir corriendo nuevamente a la palabra y escuchar. Porque vamos a escuchar muchas cosas, vamos a escuchar muchos comentarios, vamos a oír muchas opiniones, ¿verdad? Y muchas de ellas no nos van a ayudar para tener la fe que necesitamos en este momento. Tenemos que tener una fe en común, tenemos que tener una unidad de la fe. Por eso es que el mover apostólico y profético trae unidad de fe. O sea, lo que tiene que hacer, la función o la
el designio de Dios, la tarea de Dios para un mover apostólico y profético es traer unidad de fe. Esa unidad de fe quiere decir que todos estén creyendo lo mismo de Dios, que todos estén expectantes de lo mismo de Dios, que todos tengan una misma fe, una misma esperanza, una misma convicción. Y eso no es fácil porque todavía hay diferentes conceptos, diferentes ideas aún dentro del mismo pueblo de Dios. Entonces yo no creo que la labor apostólica y profética haya terminado, más bien está recién comenzando, porque ahora, ¿no?, cuando hay confusión en todas las naciones, es cuando más se necesita de un Salvador, es cuando más necesitamos conocer todo lo que ese Salvador puede hacer por nosotros, toda la dimensión de su amor, lo alto, lo profundo, lo ancho, ¿verdad?, lo vasto que puede ser ese Salvador para nosotros. Y yo quiero leer en este momento un salmo que es una oración. Yo me imagino que el rey David, al haber escrito esta oración, era un momento en el que no estaba pidiendo por él, estaba pidiendo por la nación de Israel. Se necesitaba un milagro grande para la nación. Y estaba ahí él en ese momento con su corazón desgarrado, tal vez como estemos nosotros en este momento, tú, yo, todos nosotros, ante ver las cosas que oímos y las cosas que percibimos y las cosas que están pasando, ¿verdad? Y tenemos que tomar ese recurso, tenemos que tomar ese recurso que nos da la palabra, de ver cómo en algún momento este rey David, que también es reconocido como profeta, pudo hacerle recordar a Dios esos grandes milagros que en algún momento había hecho por la nación de Israel. Y vamos a ir al Salmo 85. Quiero compartir, esta es la Biblia Nutae, ¿no? Léelo nomás porque no tengo... Y no tenemos acá la traducción, pero yo les voy a leer y dice así. Oh Yahweh, te deleitaste en tu tierra. Hiciste volver a los cautivos de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo y todos sus pecados cubriste. Hiciste pasar todo tu furor y apartaste el ardor de tu ira. En este momento, el salmista, el rey David, le está haciendo recordar que el Señor tuvo misericordia, a pesar de que en algún momento Él se llenó de ira para castigar a la nación. En algún momento la nación tuvo que ser llevada cautiva a Babilonia, ¿no? Él tuvo un momento en que Él se apiadó de Israel. Y Él tuvo que levantar a un libertador. No se necesitaban muchos, uno solo, un Moisés, ¿no? Un Moisés que cumpliera con el propósito y el destino de Dios de liberar a todo el pueblo. Dios fue el que hizo toda la obra en Moisés, y de esta manera hizo su obra, su extraña obra, a través de una persona, alguien que estuvo formado ahí con el faraón, ¿verdad?, como príncipe en Egipto. Fue usado por Dios para sacar al pueblo de la cautividad y para rescatarlos de todo el oprobio que en ese momento estaban teniendo. Y acá el salmista David le hace recordar al Señor, le hace recordar lo que Él hizo, ¿verdad?, en ese tiempo. Le dice: hiciste pasar todo tu furor y apartaste el ardor de tu ira, ¿no? Entonces, nosotros, yo creo que en este momento necesitamos ponernos delante de Dios y decirle: Señor, mira, nosotros tal vez te hemos fallado, así como el pueblo de Israel te falló y fue llevado cautivo, ¿no? Pero tú en un momento te apiadaste. No estamos cautivos ahora, hermanos, estamos cautivos de todo lo que significa la maldad de los gobernantes ya hace muchos años, ¿no? Y necesitamos que el Señor nos rescate. Ya es como que estuviéramos cansados, hartos, aburridos de ver todo lo que ya nuestros ojos han visto y han escuchado.
y es que en nuestro corazón, en nuestro espíritu hay un clamor, estamos clamando por un libertador, estamos clamando por una salvación grande, estamos clamando para que el Señor nos saque de toda esa cautividad. Pero como les decía hace un momento, ¿nosotros nos merecemos o es que no recordamos que hace unos años nomás atrás en los Juegos Panamericanos se estaba haciendo todo un culto al nevado de Pariacaca, que es una deidad, que es un apu, que se estaba levantando a nivel internacional esos poderes y esas deidades. Entonces merecemos nosotros la misericordia del Señor, ¿no? Nos preguntamos, ¿merecemos? Bueno, el Señor dice que si el pueblo sobre el cual es invocado su nombre se humilla, ¿no? Y se arrepiente de sus pecados, Él oirá desde los cielos, perdonará sus pecados y sanará su tierra. Entonces, hermanos, nuestra oración continua tiene que ser esa. Tenemos que, así como aquellos que tienen su dardo y apuntan fijamente, no a un punto, tenemos que recordar nosotros, tú, yo y todos somos un cuerpo, todas las maldades que hemos estado haciendo sobre esta nación, todos los abortos, toda la sangre derramada, todos los robos, todos los secuestros, todas las violaciones que han habido. Tenemos que pedir perdón por todo lo que es el paganismo, la adoración al sol, a la luna, a las estrellas, a los apus, a las apachetas, a los obeliscos, a las aguas, ¿no? Todas las invocaciones que han hecho los chamanes, los brujos, los hechiceros, los illuminatis, los de la nueva era, los del Opus Dei, los de la masonería y todos aquellos que están asignados al reino de las tinieblas. Necesitamos pedir perdón. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermanos, que el Señor sea el que nos salve. Si tiene que usar a un hombre, amén. Si tiene que usar una iglesia, amén. Pero necesitamos la salvación de Dios. Necesitamos que Dios escuche nuestro clamor. Necesitamos hacerle recordar que Él ya lo hizo hace años atrás, que Él escuchó el clamor de un pueblo que ya estaba cansado y estaba aburrido de estar oprimido por Babilonia. Y miren lo que dice aquí en el número 4, dice: restáuranos, oh Dios, Salvador nuestro, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Estamos así, estamos pidiendo. Creo que no tenemos lágrimas en este momento en los ojos, pero sí lo tenemos en el corazón, todos nosotros, y estamos así, estamos clamando, porque nosotros solamente somos los que podemos clamar, porque la palabra es que si el pueblo sobre el cual es invocado su nombre se humillare, entonces la salida no está, hermanos, en nadie. O sea, la salvación no está en ninguna otra persona, está en ti y en mí, que nosotros entendamos la responsabilidad que nos toca. Nosotros somos el pueblo sobre el cual es invocado el nombre del Señor. Entonces Dios está apuntándote a ti y está apuntándome a mí. No está demandando de nadie más, no está demandando de los impíos, no, está demandando del pueblo sobre el cual es invocado su nombre, que se humille, que busque su rostro, que se arrepienta, y que se arrepienta no solamente de sus maldades, sino se arrepienta de lo que ha pasado en la tierra. No nos olvidemos que el Señor nos ha puesto en esta tierra para sojuzgar la tierra y para nosotros poder enseñorearnos de ella. Sin embargo, estamos muy lejos de hacerlo, porque necesitamos esa misericordia de Dios, necesitamos esa restauración de Dios, necesitamos que Dios nos restaure, necesitamos que nos vuelva al diseño original, nos dé la investidura y la autoridad que el Señor tiene para nosotros. En el 5 dice: no estés airado con nosotros para siempre, y no conserves tu ira de generación en generación. Qué tremendo, hermanos, qué poderoso que una persona pueda pedir, ¿no?, la misericordia que no ha habido en generaciones anteriores, pero la puede pedir hoy que se da cuenta que la voluntad de Dios es esa, para tu vida, para mi vida, que nos humillemos delante del Señor y que le pidamos perdón por las generaciones que ya han sufrido
generaciones pasadas ya han tenido que sufrir, pero no queremos que las generaciones que vengan sigan sufriendo. Señor, ten misericordia, apiádate, aparta tu ira, no sigas teniendo, ¿no? Esa manera de quedarte quieto y no obrar cuando hay tantas injusticias, tanta maldad, sino sálvanos, restáuranos, ayúdanos, Señor. Amén. Dice en el 7, muéstranos, oh Yahvé, tu bondad y danos tu salvación. Amén. El Señor, ¿no? El Padre Eterno ya nos ha dado todo, ya nos mandó a todo lo que tenía para salvarnos. Él ya no puede hacer nada más para salvarnos. Él ya lo hizo todo, ya nos envió al Salvador, ya nos envió a Jesucristo, que ya sabemos toda la obra del Señor, que fue extraordinaria. Derramó hasta la última gota de su sangre, y esos 3 días que se fue al Seol, peleó contra todos los poderes de las tinieblas y venció a la muerte, al Hades, y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces el Señor lo que está esperando es que la iglesia se levante como una iglesia de autoridad, como una iglesia gloriosa, como una iglesia que sabe lo que está pasando y que es la que puede interceder por la nación. No hay nadie más que pueda hacerlo. Dice en el 8, para que escuchemos lo que hable Yahvé nuestro Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esos toques de la salvación de Dios en nuestras vidas, porque primero ha comenzado con nuestras vidas, ¿verdad? Su fidelidad, tenemos testimonio de su amor, cómo nos guarda, nos acompaña, es misericordioso con nosotros, nos enseña, nos ayuda, etcétera, etcétera. Cuando nosotros somos testigos, cada uno de nosotros de esa salvación de Dios, nosotros nos disponemos a oír más de Dios. Amén. Nosotros prestamos atención a lo que Dios nos quiere decir, porque es importante lo que Dios nos va a decir. No solamente nuestro clamor a Él, nuestra necesidad que Él nos ayude, nos salve, libere nuestra nación, etcétera, sino que necesitamos escuchar lo que el Señor nos va a hablar. Necesitamos entender lo que el Señor está haciendo, porque de repente en el camino, mientras vamos esperando que el Señor nos conteste, como que sentimos que ya desmayamos, que ya no tenemos fuerzas, ya Señor, ¿dónde estás? No, mi nación está en peligro y tú no haces nada, ¿no? Pero cuando vemos esas misericordias de Dios es cuando nosotros queremos escuchar más. Yo esta mañana mi corazón se quebraba y lloraba, porque yo le agradecía al Señor de ver que ya hace mucho tiempo no veo que se haga justicia en esta nación, pero de ver que se ha hecho justicia en el pleno del Congreso, ¿no? Descartando la posibilidad de que el expresidente Vizcarra vuelva a tomar cargos en la política, y creo que también la exministra de Salud. Es como ver la mano de Dios diciendo, sí lo puedo hacer, yo puedo hacer justicia en esta nación, yo puedo obrar para que la gente que está chueca, que está manipulada, que está comprada, cambie, tenga temor y haga las cosas de otra manera. Entonces, hermanos, yo me quebranté de verdad, porque yo le decía al Señor que sea el comienzo de que tú estás revirtiendo, ¿no? Estás revirtiendo todo el sufrimiento que como hijos de esta nación, como peruanos estamos teniendo. Es una esperanza, ¿verdad? Y dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no retrocedan, dice. En la otra versión, en la versión de la Reina Valera, dice, para que no se vuelvan a la locura. Dice, hablará paz el Señor a sus siervos, para que ellos no se vuelvan a la locura. Acá dice, para que ellos no retrocedan. Podríamos decir también, para que ellos no se desanimen, ¿no? Entonces, mientras que nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Humillándonos delante de Dios y viendo que el Señor empieza a obrar, haciendo justicia, trayendo justicia a la nación, nosotros tenemos que seguir prestándole oídos al Señor,
para que nos siga hablando, para que no desmayemos en el camino, para que no perdamos la paz, para que no nos volvamos locos, en pocas palabras. Esta mañana hablaba con la hermana Milva y me decía, he visto en esta semana, en estos últimos días, mucha gente que está loca por las calles y eso es raro. Yo le digo, no es raro, porque yo he estado en estos días por Santa Beatriz y he visto varias personas que están realmente fuera de la razón. Hay gente hermanos que he visto que están sacando comida de la basura y están en una situación terrible, gente en abandono, mucha gente en abandono que nunca he visto, y no solamente las personas, sino que se ve las empresas, las academias, los institutos, se ve todo lo que son los karaokes, las discotecas, los restaurantes y muchos locales cerrados, pero no cerrados por un mes, cerrados de repente por un año, están ahí todos llenos de polvo esos lugares. ¿Por qué? Porque toda esta pandemia ha traído una crisis económica tan grande que muchos han tenido que cerrar, y tal vez muchos de ellos están delicados de salud y bueno, por supuesto que muchas academias no pueden abrir ahora presencialmente, pero hermanos, si nosotros empezamos a ver la situación como está y nos dejamos llevar por lo que podría ser, si es que nosotros no tuviéramos la esperanza, la confianza de saber que hay un Dios, ¿no?, que hizo grandes cosas, grandes milagros en tiempos pasados, hermanos, no tendríamos nosotros realmente en este momento de repente ninguna esperanza. Dice en el 9, cercana está su salvación para los que le temen, que habite su gloria en nuestra tierra, ¿no? Miren qué tal condición, la condición para que habite la gloria acá en Perú, en nuestra tierra, es que haya gente que le tema, y la gente que le teme es la gente que se santifica. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces la gloria de Dios va a descender sobre esta nación y va a traer sabiduría, aún sobre la iglesia de Cristo, cuando haya santidad, cuando haya temor de Dios, cuando todos juntos digamos, no, ya no voy a jugar a ser cristiano de domingo y después toda la semana voy a hacer lo que yo quiero y voy a comportarme como quiero, porque yo soy así. No, sino que tomamos la decisión de santificarnos, porque es una salvación personal, hermano. La salvación es personal para ti y para mí, pero esa salvación personal para ti, para mí y para tu familia va a trascender a la nación. Y eso es algo impresionante, que Dios te pueda escuchar, ¿no? Solamente porque tú estás santificándote, estás esforzando por tener una vida que le agrade a Dios. Dice en el 10, la bondad y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Miren, qué tremendo, hermanos. Es un despliegue del amor de Dios para traer aquello que de pronto no hemos estado viendo en nuestra nación. La verdad y la bondad. La verdad y la bondad. Tenemos que clamar, ¿no? Aquellos que sabemos que estamos rendidos al Señor por la bondad y por la verdad de Dios que reine en nuestra nación. La verdad brotará de la tierra, dice, y la justicia contempla desde el cielo. Qué tremendo. Que la verdad salga a la luz, que todo lo que esté escondido, como siempre ora la profeta Sonia, salga a la luz, que todo lo que está oculto, todo lo que esté en tinieblas, sea visto, ¿verdad?, por todos. Eso es lo que necesitamos en nuestra tierra. Dice, ciertamente Yahvé dará sus bienes y la tierra dará su fruto, y el justo caminará delante de él y sus pasos establecerá sobre la tierra. Amén. Entonces acá el que va a terminar mandando, estableciendo lo correcto y estableciendo lo que a Dios le agrada, son los justos.
Son los justos los que Dios ha asignado en su palabra que van a ser los que van a tener poder, los que van a tener bienestar, los que van a estar llenos de la paz y de regocijo del Señor. Entonces vale la pena, hermanos, vale la pena seguir perseverando, no tirar la toalla como dicen algunos, no desmayar como dicen otros, no decir voy a vivir mi vida antes que la vida me viva, ya esto de ser cristiano no me gusta, porque Dios está poniendo su esperanza en ti. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor te había escogido para estos tiempos difíciles, pero estos tiempos difíciles pueden cambiar si nosotros nos unimos en una fe en común, si nosotros nos unimos en un propósito en común de creerle a Dios, que el Señor lo puede hacer. Yo creo que ya tenemos que dejar de lado nuestro enojo, nuestra ira, nuestra cólera. A veces perdemos tiempo enojándonos con todo lo que escuchamos y vemos. Yo creo que más tiempo tenemos que darle a adorarle a ese Dios, ¿verdad? Que está ahí cercano, dice, para salvarnos. El Señor está cerca, hermanos, está cerquita, no está lejos. El Señor no está su oído lejos del desgarro que tenemos en este momento en nuestros corazones y en nuestras vidas, porque se trata de las generaciones que vienen, se trata de que se rompa ya esa maldición en esta nación de generaciones atrás. Yo los animo, hermanos, en esta noche a tener fe en lo que el Señor pueda hacer, a seguir orando, a seguir clamando por nuestra nación, a seguir arrepintiéndonos de todo lo que el Señor nos haga recordar que pueda haber sido una ofensa a nuestro Dios, y con grandes cosas el Señor nos va a responder. El Señor dice que cuando en Joel, que en los posteriores tiempos el Señor va a derramar su espíritu sobre toda carne y todos van a profetizar, pero también ahí nomás dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Entonces, cuando derrama el Señor su Espíritu Santo sobre una persona, sobre una iglesia, cuando hay una búsqueda, cuando hay una unidad, cuando hay un clamor, cuando hay un propósito, ahí derrama el Señor su Espíritu Santo y luego los estremece y les hace oír su voz diciendo: no teman, alégrate y gózate, porque yo voy a hacer grandes cosas. Entonces, hermanos, necesitamos en este tiempo más que nunca agarrarnos fuerte del Señor, porque las mejores cosas que han visto nuestros ojos pueden estar más cerca de lo que nos imaginamos, y las promesas del Señor son maravillosas, son grandes y son eternas, y vale la pena buscarle. Amén. El Señor me los bendiga, los amo mucho. Estamos ahí pendientes a las oraciones de los grupos de oración, para poder seguir en esta intercesión, en este clamor día a día. Yo quiero decirles que muchos días yo no pude entrar a la oración, por lo mismo que he estado de aquí para allá, pero qué rico se siente saber que los hermanos están orando, se siente esa oración. Y como les decía a la profeta Sonia, he sentido cómo en tiempos difíciles han estado levantando mis brazos, los brazos de mi esposo en oración. Así que, hermanos, cuando alguien no puede por alguna situación, estemos nosotros confiando de que el Señor va a estar usando a sus vasos, va a estar usando a los grupos de oración. No tengamos reparo en estar pidiendo esas oraciones a los hermanos que están siempre dispuestos a orar por cada necesidad. Y ahora más que nunca, hermanos, cada día, cada momento que podamos, no dejemos de hacerle recordar al Señor las grandes cosas que Él ya ha hecho, ¿verdad?, para su pueblo, y que esta nación esté esperando ver su mano de amor por nosotros. Muchas bendiciones.